Compañeros, buen día. El tema del cual les vamos a hablar en esta exposición es ATM. Nosotros somos Daniel Rodríguez, Cristian Cortés y quienes hablan es Ser López. Bien, a manera de introducción, entonces ATM es una tecnología que surge en 1986 como la idea de un grupo de ingenieros de compañías telefónicas, esto para dar respuesta o para resolver dos problemas: tener mayor ancho de banda y rápida conmutación que, que permitiera o que permita tomar bits de un enlace y llevarlos velozmente a otro enlace en la misma red. Entonces, hasta la llegada de ATM, la clase de red implementada por una organización dependía fundamentalmente de las distancias. Entonces, si las distancias son cortas, se emplean redes tipo LAN o redes de área local, y para distancias mayores se emplean enlaces WAN, e incluso también se emplean enlaces tipo MAN. Entonces, el problema evidentemente es que los equipos empleados en la LAN no son directamente operativos en la WAN o en la MAN, y se hace necesario el uso de una tecnología instalada entre ambas. Entonces, como routers, y por consiguiente, pues eso traía, digamos que, cambio de protocolos. Como tal, la definición de ATM, sus siglas en inglés son Asynchronous Transfer Mode, que traducen modo de transferencia asíncrona. Entonces, como tal, es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. ATM es una tecnología de red reciente que, a diferencia de Ethernet, red en anillo y FDDI, permite la transferencia simultánea de datos, como ya les mencionaba, y voz a través de la misma línea, y esto llevándolo o transmitiéndolo como tal entre largas distancias. Entonces, la gran ventaja de ATM que es como su potencial y la habilidad para poder mezclar diferentes tipos de redes. Entonces, podemos ver que utilizando la tecnología como tal podemos transmitir voz, video, datos, y en una gran red físicamente no canalizada. ATM es una tecnología que se basa en enlaces tipo SONET. SONET como tal es un estándar para el transporte de telecomunicaciones en redes de fibra óptica. Entonces, como les mencionaba, ATM se basa en estos tipos de enlaces, constituyendo prácticamente que lo que es la tecnología de ATM, donde se definen lo que son las implementaciones de hardware, software, protocolos y estándares que pueden proporcionar mayor ancho de banda cuando se requiera, y al basarse en las tecnologías de multiplexado y conmutación, se logran redes que generan unos retrasos insignificantes en la comunicación de extremo a extremo. Entonces, la combinación de ATM y SONET como tal proporciona las ventajas del gran ancho de banda de la fibra y la velocidad de los nodos de la red, que son los problemas a resolver, los dos problemas a resolver que les mencionaba anteriormente. Entonces, depende solo de la capacidad de los propios sistemas. Entonces, por tanto, se podría hablar de la filosofía como tal de ATM, que es muy simple. Una vez establecida la forma más eficiente de poder enviar bits de un punto a otro punto, entonces no puede existir sistema o aplicación que pueda requerir un mayor ancho de banda o menores retrasos. Entonces, aquí viene la gran ventaja de ATM. Entonces, que es su potencial habilidad para mezclar diferentes tipos de redes como voz, video, datos, en una red físicamente no canalizada. Entonces, este método de multiplexar células, que es, digamos que la unidad de medida de la tecnología que ya les hablaré más adelante, de ATM, digamos que define el concepto de modo de transferencia asíncrona. Entonces ahí es donde decimos que asíncrona se refiere a la habilidad de la red de poder enviar datos asociados con una conexión solo mientras esos datos existan. Entonces, eso va en contraste, como digamos las redes canalizadas que envían cadenas de bits siempre para mantener la conexión, la conexión siempre. Entonces, a pesar de que no existan datos que transmitir en ese momento. Entonces, digamos que la esencia de las redes síncronas
es siempre estar enviando datos o siempre estar manteniendo la conexión, así no haya nada que enviar. ATM no, ATM lo que hace es, digamos que donde vaya a enviar, donde se vaya a enviar algún tipo de información, ahí establece digamos que esa conexión, pero solo cuando existan estos datos. Entonces, aquí se demuestra un esquema como tal de lo que es esta célula. Entonces, en la cabecera manejamos lo que es el BPI, que es un identificador de camino virtual. Vemos VSI, que es el identificador de canal virtual. El PT, que es el tipo de carga útil. El CLP, que es la célula de baja prioridad. Y el HEC, que es el control de errores de la cabecera. Entonces, ATM, a diferencia de las redes síncronas, que son especializadas para un determinado tipo de tráfico o de servicios, en ATM el tráfico es enviado en función de la demanda. Entonces, si no hay tráfico, no hay consumo de ancho de banda y por tanto no es dependiente del servicio. Entonces es muy flexible y eficiente. Se ajusta fácilmente y los recursos previamente asignados a una conexión de audio se puede emplear luego para datos. Entonces, digamos que es como una reutilización de todo y solo se utiliza la conexión siempre y cuando haya tráfico o haya demanda de datos como tal. Entonces, yo les comentaba de algo que se llama la célula, que es una unidad de medida de intercambio. Es una unidad de intercambio que es definida como un bloque de información de 53 bytes, donde tiene 5 bytes en la cabecera y en la sección de información tiene 48 bytes. Entonces esta sección de información es lo que se denomina el payload o carga útil, traduce carga útil. Entonces, los bytes son enviados a la red uno a uno, digamos, en secuencia, y el propietario de la célula se determina por la información existente en la cabecera de la propia célula, en esa cabecera de los 5 bytes. Entonces, se podría hablar de que la multiplexación de ATM ofrece una ventaja adicional y es la posibilidad de que trabaje tanto en modo de circuitos como en modo de paquetes. Entonces, el modo de circuitos, por ejemplo, voz, se denomina también CBR, que significa Continuous Bitrate. El modo de paquetes, que es casi siempre datos, es denominado VBR, que significa variable bitrate. De este modo se logra la compatibilidad con el equipamiento de redes existentes, así como con todos los servicios de la red. Entonces, todas las conexiones ATM, que son denominadas los circuitos virtuales, pueden ser permanentes, que es lo que veíamos en las siglas que es PVC, que significan Permanent Virtual Circuit, que operan como una línea física dedicada. Entonces, creando conexiones permanentes entre dos puntos de la red que pueden ser conmutados, que esto se le denomina SVC, y esto es equivalente a los como los como los circuitos de una red telefónica. Entonces, donde las conexiones entre los dos puntos de la red se establecen dinámicamente para cada transmisión. Entonces, en esta célula ATM, en todo este paquete, son encaminados entre esos dos puntos de la red a través de canales virtuales, que es lo que se denominó como el VC, y los caminos, que son los denominados VP. Entonces, un camino virtual es la conexión entre dos entidades finales de la tecnología ATM. Y esto conlleva a que el establecimiento de todos los enlaces sean necesarios para crear la comunicación entre dichas entidades. Entonces, los caminos son los grupos de canales que conectan dos puntos finales, incluyendo todos los enlaces asociados a través de la red. Entonces son un medio muy conveniente para poder agrupar el tráfico de todos los canales virtuales con un destino idéntico. Entonces las diferentes funciones de la arquitectura
de ATM se distribuyen en capas que permiten una mejor gestión y convergencia de todas las funciones. Bien, ahora vamos a revisar lo que es la arquitectura ATM. Esta arquitectura está basada en la existencia de tres capas fundamentales y tres planos. Las capas son la física, la ATM y la capa de adaptación o también llamada AAL. Y los planos son el plano de usuario, el plano de control y el plano de gestión. Estos tres planos se pueden definir de la siguiente manera. El plano de usuario permite la transferencia de información de usuario, así como determinados controles asociados a la transferencia, como son el control de flujo y algunos tipos de errores. Tenemos también el plano de control, que realiza las funciones de control de llamada y de control de la conexión. Es realmente el que se encarga del establecimiento y liberación de la conexión. Por último tenemos el plano de conexión, que es el que se encarga de la gestión de las diferentes capas y planos y se relaciona directamente con la administración de los recursos. Ahora vamos a revisar lo que son las tres capas. Vamos a revisar inicialmente la capa física, que es la que define los interfaces físicos con los medios de transmisión y el protocolo de trama para la red ATM. Esta es la responsable de la correcta transmisión y recepción de los bits en el medio físico apropiado. Como se puede ver en la imagen, la capa física se subdivide en dos subcapas. La primera es la TC o convergencia de transmisión, que es la encargada de controlar la transmisión de las tramas a través del medio físico. Y tenemos también la PM o la de medio físico, que es la que proporciona las funciones de transferencia de bits y por tanto se especifica el medio empleado. Esta capa tiene tres funciones. Una es que convierte las celdas en cadena de bits. Otra es que también controla la transmisión y la recepción de los bits del medio físico. Y también las fronteras de la celda ATM son determinadas y las celdas son empaquetadas en formas apropiadas para el medio físico. Por ejemplo, las celdas son empaquetadas de manera distinta para una tecnología SONET que para una tecnología DS3. Ahora vamos a revisar la capa ATM, que es la que determina hacia dónde deberían ser encaminadas las celdas entrantes. Ajusta los correspondientes identificadores y envía las celdas hacia el próximo enlace. Al mismo tiempo amortigua las celdas entrantes de otras comunicaciones y realiza varias funciones de administración de tráfico, como el mercado de los indicadores de prioridad y de pérdida de celda en congestión y el control de acceso de flujo. Recordemos que según la interfaz que sea, dependiendo si es UNI o es NNI, el encabezado será distinto, por lo que la operación de la capa ATM será distinta también. Ya vamos a revisar cuáles son las interfaces UNI y las interfaces NNI que acabo de mencionar. Bien, ahora vamos a revisar los tipos de interfaz que tiene la capa ATM. Una red ATM está constituida por un conjunto de switches ATM interconectados uno con otro, punto a punto a través de enlaces de interfaz ATM. Esos switches ATM soportan dos tipos principales de interfaz, el UNI y el NNI. El UNI, o por sus siglas User to Network Interface, conecta los puntos de origen de la red, tales como routers o estaciones de trabajo con el switch ATM. Y la interfaz NNI, o por sus siglas Network to Network Interface, conecta dos switches ATM, dependiendo si el switch fue comprado y es utilizado por el usuario o si es de uso público y es operado por una compañía telefónica. Los UNI y los NNI pueden ser subdivididas en UNIs y NNIs públicas y privadas. Una UNI privada conectada a un punto de origen con un switch de red ATM privada. Su contraparte pública conecta ya sea a un punto de origen o switch de red ATM privada o un switch de operación pública. Los NNI privados conectan dos switches de la misma red ATM privada. Una pública conecta dos switches de la misma red ATM pública. Tales como las capas de la existente jerarquía digital presincrónica PDH o de la nueva jerarquía digital síncrona SDH. Muchos estándares han sido definidos en cómo lograr la interfaz entre capas físicas y continúan trabajos para especificar capas adicionales para ser usadas para para transportar celdas dentro de esta tecnología ATM. Cabe recordar que esta misma estructura puede ser trabajada sobre redes LAN, redes MAN, redes WAN y sin embargo hay muchos protocolos y servicios de la misma estructura. Bien, las dos interfaces que acabamos de mencionar
Tienen, digamos que una estructura de la celda, como se puede ver en la imagen. Vamos a definir cada uno de los campos. Entonces, el primer campo, que es GCF o Generic Flow Control, es un campo de 4 bits en el encabezado de la celda ATM de la interfaz UNI únicamente, que provee funciones locales, tales como la identificación de múltiples estaciones que comparten una misma interfaz ATM. Eh, Tenemos también el BPI y el BCI, que tienen, digamos que, un trabajo similar en el encabezado de la celda ATM, que identifican la siguiente dirección de una celda mientras atraviesa una serie de switches ATM a medida que se acerca a su destino. Eh, BPI o Virtual Path Identifier es un campo de 8 bits y el BCI Virtual Channel Identifier es un campo de 16 bits. El siguiente campo que vamos a revisar es el PT o Payload Type. Es el que indica con su primer bit si la celda contiene datos de usuario o datos de control, ya sea de tipo bit 0 o tipo bit 1. El segundo bit indica la congestión de la celda y el tercero representa si la celda es la última celda de una serie. El siguiente campo es el campo CLP, o por sus siglas Cell Loss Priority, que es el que indica si la celda puede ser descartada al llegar a un punto de red de extrema congestión. Si el CLP es 1, esta celda deberá ser descartada, en preferencia aquellas que tengan CLP igual a 0. Y por último tenemos el HS, o por sus siglas Header Error Control, que es el que calcula el checksum de los primeros 4 bits del encabezado. El HS puede corregir un error de un bit en esos bytes para preservar la celda en lugar de descartarla. Bien, ahora vamos a revisar los tipos de interfaz que tiene la capa ATM. Una red ATM está constituida por un conjunto de switches ATM interconectados uno con otro, punto a punto a través de enlaces de interfaz ATM. Esos switches ATM soportan dos tipos principales de interfaz, el UNI y el NNI. El UNI, o por sus siglas User to Network Interface, conecta los puntos de origen de la red, tales como routers o estaciones de trabajo, con el switch ATM. Y la interfaz NNI, o por sus siglas Network to Network Interface, conecta dos switches ATM, dependiendo si el switch fue comprado y es utilizado por el usuario o si es de uso público y es operado por una compañía telefónica. Los UNI y los NNI pueden ser subdivididas en UNIs y NNIs públicas y privadas. Una UNI privada conectada a un punto de origen con un switch de red ATM privada. Su contraparte pública conecta ya sea a un punto de origen o switch de red ATM privada o un switch de operación pública. Los NNI privados conectan dos switches de la misma red ATM privada. Una pública conecta dos switches de la misma red ATM pública. Tales como las capas de la existente jerarquía digital presincrónica PDH o de la nueva jerarquía digital síncrona SDH. Muchos estándares han sido definidos en cómo lograr la interfaz entre capas físicas y continúan trabajos para especificar capas adicionales para ser usadas para para transportar celdas dentro de esta tecnología ATM. Cabe recordar que esta misma estructura puede ser trabajada sobre redes LAN, redes MAN, redes WAN, y sin embargo hay muchos protocolos y servicios de la misma estructura. Bueno, esta capa está dividida en 5 subcapas. Digamos que hay 5 versiones de la capa adaptacional medio. La primera es la AAL1, que soporta servicios CBR orientados a conexión y tráfico síncrono para servicios de voz y video sin comprimir, emulación de circuitos en los que se refiere a una fuente de sincronización entre el emisor y el destinatario, pero a velocidades físicas. La L1 maneja el tráfico donde hay una fuerte relación de temporización entre origen y destino, como por ejemplo el tráfico de vez codificado PCM o el video a través de tasa constante de bits y la emulación de los circuitos de una red pública. Soporta el servicio de clase A, ya vamos a ver más adelante la tablita de los servicios según su clase. Tenemos también la versión AAL2,
que es la que soporta servicios BBR orientados a conexión y tráfico síncrono. Estos son para servicios de voz y video comprimidos, donde la sincronización entre el emisor y el destinatario también son importantes, pero la velocidad sí puede variar, o la BBR. Tenemos también las de tipo AAL3 y AAL4, que son las que proporcionan servicios para comunicación de datos, tanto orientados a conexión como sin ellas de tráfico asíncrono. Permite el empleo de ATM con funciones de LAN, transferencia de ficheros, backup, etc. En general transferencias cortas pero con grandes ráfagas de datos. Este tipo de versión AL3 o AL4 finalmente se convierte en una versión mejorada y es la que llamamos tipo AL5, que es una versión más eficiente. Es diseñada para los requerimientos de redes locales de alta velocidad o paquetes SMDS que son sin conexión y con servicios. Bueno, ahora vamos a revisar los tipos de servicios ATM. Existen tres tipos de servicios ATM. Está el de circuitos virtuales permanentes PVC. Este permite la conectividad entre sitios, la conectividad directa entre sitios. Una de sus ventajas es que no requiere call setup entre switch. Y una desventaja es que su conectividad es estática y su configuración tiene que hacerse manualmente. Otro tipo de servicio es el de circuitos virtuales conmutados o SVC. Este es creado y liberado dinámicamente y se usa solamente mientras existe información que transmitir. Una ventaja puede ser su flexibilidad de conexión y el call setup puede ser colgado automáticamente por los equipos. Una desventaja es que el tiempo para llevar a cabo el call setup es muy extenso. Por último tenemos el servicio de servicios inalámbricos SMDS. CMS es una red WAN pública en la cual se busca que al compartir los datos sea tan fácil como realizar una llamada telefónica y soportando tanto datos como voz y video, así como podemos ver en la imagen.